deciros que él pasó después de, yo creo, más de 20 años en el mundo de corporaciones multinacionales, muy enfocado, experto en marketing, en farmacéuticas, en L'Oréal, en Lego. Bueno, a conocer, pero dio un vuelco absoluto a su vida y eso nos parece muy interesante compartir desde un punto de vista humano y personal. Y bueno, os dejo con él. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la intro, Cristina e Isabel, y por las palabras que habéis mencionado sobre mí. Pone el listón muy alto. Bueno, yo empezaría diciendo que realmente yo estoy aquí porque me entusiasma el proyecto de Create. Hace mucho tiempo que lo conozco, y me parece que siempre he pensado, formando parte del mundo de la gran corporación, yo he tenido mucha suerte de desarrollar una carrera profesional, eh, pues que ha ido muy bien. Ahora os contaré un poco, pero siempre he tenido la sensación de que a las personas con ese gusanillo por crear algo, pues el sistema no, no nos favorecía, no nos apoyaba o no nos motivaba a intentarlo. Y constantemente a lo largo de mi vida me he encontrado con esa circunstancia en mí mismo y en un montón de gente con la que he tenido la suerte de compartir carrera profesional. Y en realidad soy un gran creyente de la formación, a la que vosotros sois pues los primeros espadas, y soy un firme convencido de que el desarrollo de este espíritu y de este germen que puede tener mucha gente dentro de sí debe de iniciarse desde el principio, o por lo menos desde el momento en el que un estudiante recibe de parte de sus profesores o mentores información y formación respecto a lo que el futuro puede ser para él. Yo provengo de una generación en la que lo importante era obtener una excelente formación, a ser posible en organizaciones de prestigio. Ya cuando estabas o bien en los últimos años de carrera o bien cursando el máster, ya eras contactado por las grandes compañías multinacionales y las grandes corporaciones que intentaban captar el talento basados en ese criterio que, bueno, es a juicio de cada uno, ¿no? Y bueno, y yo fui uno más que en ese sistema que estaba ya muy bien aceitado y funcionaba bien, pues uno más que caía en el mundo de la multinacional y desarrollaba ahí su carrera. Entonces, os lo digo porque de verdad creo que vosotros tenéis la posibilidad de abrirle el corazón, el alma, la mente, el apetito y las ganas a vuestros alumnos, mentís o a la gente que os rodee, o por qué no, incluso a vosotros mismos. Y en el fondo, yo soy de los que piensa de que como país, como sociedad, deberíamos de estar alimentando muchísimo más esta inspiración y dar esa luz larga sobre las posibilidades que cualquiera de nosotros puede tener. Bueno, y mi historia pues yo creo que como muchas otras. Como decía antes Isabel, pues yo estuve trabajando prácticamente toda mi carrera en grandes corporaciones. He tenido esa suerte. También tengo que decir pues es que es el resultado de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio, porque me ha tocado vivir en un montón de países diferentes. He pasado muchos años en París, en Milán, en Rusia, en Londres. Me he pasado un montón de años, prácticamente cada día estaba en un país diferente, y eso que puede sonar excitante, pues tiene también un componente personal, ¿no? de sacrificio. Y sin duda, pues
te ofrece una visión muy amplia del mundo de los negocios en diferentes países. Y de repente, un día, pues efectivamente, debido a una experiencia personal, tuve una idea. Y yo creo que una mezcla de una combinación de mi personalidad, que siempre ha sido tendente a ser más bien, por un lado, exploradora, pero sin duda, por otro lado, muy imprudente, porque es así, es la realidad del por qué han pasado las cosas, pues tuve esta idea y tuve un empeño muy fuerte en desarrollar esta idea. Y al final no ha sido más que a base de empeño eh, y constancia, pues que he conseguido que esta idea se transformase en una realidad empresarial. Y os cuento un poco porque la idea tiene, o la historia tiene cierta magia, también tiene cierta tristeza porque el origen es todo menos bonito, pero a la postre así es la vida, ¿no? Y las oportunidades no tienen por qué venir empaquetadas de rosa, muchas veces vienen envueltas en espinas. Pues en el 2012 yo llevaba bueno, ya os he dicho antes que trabajaba en diferentes corporaciones y en los últimos años estuve trabajando en una farmacéutica multinacional muy grande, donde era responsable de una región de Europa, de una parte del negocio que se llama Consumer Healthcare, que son todos los productos que no son éticos, todos los productos que se llaman OTC, seguro que los conocéis. Uno de estos negocios muy grandes era todo el área de bucodental. Y como era una región muy grande la que caía bajo mi responsabilidad, pues yo estaba sentado en el board de varias marcas que vosotros conocéis perfectamente, pues son marcas de consumo muy conocidas como Sensodyne o Vinaca o Parodontax o Corega, un montón de marcas del área bucodental. Entonces estaba en contacto no solamente con la parte del negocio, la parte de la operación, sino también con la parte del laboratorio. Y yo conocía estudios que se habían realizado demostrando la relación que existía entre la placa dental y enfermedades sistémicas muy graves, como son el infarto de miocardio, el Alzheimer, la demencia, el parto prematuro, cosas que la población general todavía desconoce, pero que poco a poco va llegando a los hogares, ¿no? Y estando yo en esta situación profesional, de repente sucede que mis padres se enferman, además los dos a la vez, con una diferencia de 4 meses, y, y no solo enferman, sino que pues fallecen los dos, siendo jóvenes y además con enfermedades inesperadas. O sea, todo esto fue como una vuelta a un calcetín pues, en la propia vida, ¿no? Y cuando estaban en el hospital, primero mi padre y justo a continuación mi madre, cuando estaban con la polimedicación, pues, estaban los dos con cáncer, ¿no? Pues yo era conocedor de que en concreto en hospitales una de las principales causas de neumonía en enfermos encamados es la falta de higiene bucodental diaria, por lo que os decía antes, ¿no? La placa dental es un organismo que tiene una facilidad de reproducción muy elevada, que después del estado de placa se transforma en una cosa que se llama cálculo, que es lo que vulgarmente llamamos sarro, y ahí ya no se puede laminar. Y como la boca, al igual que la vagina, son dos ecosistemas que favorecen mucho la proliferación bacteriana por las condiciones óptimas de humedad constante y temperatura constante, con el agravante de que la boca es una autopista de entrada al tubo digestivo, al sistema respiratorio y a través del torrente sanguíneo también al cerebro. De ahí la relación que ahora ya se conoce con el Alzheimer y la demencia. Bueno, entonces ocurrió que un día dije, pobrecito mi padre, que ya está con morfina hasta las cejas, no se puede mover y quiero que tenga confort, aunque sean sus últimos días. Entonces le intenté cepillar los dientes. Cuando yo digo cepillo de dientes, a vuestra cabeza viene una imagen de un producto que conocéis todos muy bien, pero viene la misma imagen. Porque curiosamente, pese a toda la innovación que ha existido en casi todas las categorías, da igual que sean de cuidado de la salud o de cuidado personal o de belleza o de hogar, pues en esta categoría en concreto ha habido una falta de innovación enorme con el paso de los años. Entonces yo me di cuenta de la dificultad que tenía en cepillarle y en concreto cuando intenté cepillarle la superficie interna de los dientes me fue imposible. Y si lo pensáis, pues si os imagináis a vosotros mismos
intentando cepillar la cara interna de los dientes a una persona, que es una superficie convexa, con un cepillo como el estado de la técnica actual, pues veréis que es imposible, ¿no? Sencillamente, o es muy limitante. Entonces salí con esa idea. Luego, bueno, pasado el momento triste de que fallecieron los dos, lamentablemente, pues yo me empeñé con esa idea. Un día me planté en Garrigues y les dije, tengo una idea y quiero solicitar una patente. Y después de que me mirasen así como, ah, pues muy bien, pues tienes que empezar así, 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 así. Em, por hacer la historia breve, al cabo de 4 años de estar trabajando con la Oficina Europea de Patentes y Marcas, pasando exámenes, por supuesto las convenientes facturas de Garrigues, pues paralizamos el proyecto de solicitud de una patente europea, la verdad porque yo ya estaba un poco cansado de ese proceso y la solicitamos a nivel mundial. Y en noviembre del 2018 me llamaron para decirme que me iban a conceder la patente mundial. Entonces, para empezar, el primer asombrado fui yo, porque un poco trabajas con corazón, pero sin tener la certeza de que eso vaya a ocurrir, ¿no? Todo lo contrario. Y esto para mí es una lección, porque muchas veces yo creo que la gente joven que está en vuestras manos tiene corazonadas, pero las abandona porque no creen en sí mismos o porque creen que qué tontería, ¿no? Y yo creo que todos estamos rodeados de gente que nos ha dicho, ay, pues tengo una idea o ay, una vez pensé, pero todos sabemos que la mayoría de estas ideas y de estas corazonadas acaban en el abandono, se quedan en ese estado de ideas y no se les da consecución, ni se les pone detrás tracción, voluntad, empeño, tiempo, dedicación, que es la receta que es necesaria para que salga adelante. Y esto para mí es una de las primeras lecciones, en concreto con este proyecto. Y cuando obtuvimos la patente, claro, todo de repente cambia porque te encuentras con una propiedad intelectual a nivel mundial y entonces empiezas a creerte cosas. Dices, ¿cómo es posible que un españolito de a pie consiga una patente mundial en una categoría tan gigantesca como es la de los cepillos de dientes, donde trabajan las grandes multinacionales americanas? Y en ese momento, pues tuve que tomar la decisión de dar un cambio a mi vida, porque era absolutamente incompatible con seguir en el mundo de la multinacional. Entonces me dieron 3 meses para materializar la patente. Me dijeron, se te han concedido 204 países del mundo. Ahora tienes que decidir en cuál es materializar administrativamente la patente. Y yo, que no tenía ni idea de esto, porque a mí siempre me habían dado marcas. Hola, Paul, eres el director de marketing de L'Oreal. Toma, tu marca es L'Oreal. O es Laboratorios Garnier. O es Sensodine o es Voltadol. Bueno, pero nunca había tenido yo una que desarrollar desde cero. Entonces dije, ah, así que nos han concedido una patente mundial y 204 países. Dije, ¿y cuánto cuesta materializarla en cada país? Me dijeron, pues entre 6.000 y 12.000 euros. Y claro, ahí llega el primer bofetón. Que lo normal, por eso os decía antes que hay una combinación de ser explorador, pero también ser imprudente. Porque yo sinceramente creo que lo normal hubiese sido decir, hasta aquí. Yo me doy la vuelta, me voy a mi oficina, donde hace calor, tengo una luz que no pago yo, un ordenador en el que recibo emails y los envío, pero por la noche lo apago, me voy a mi casa, me tomo una cerveza, estoy tranquilo. Pero esa voluntad de explorar y de ir siempre a buscar qué hay debajo de la cama, qué hay en ese armario que está cerrado, qué hay en la puerta cerrada al final del pasillo, con la combinación de la imprudencia, pues hizo que yo dijese, pues vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces, entré en una fase completamente nueva cuando yo pensaba que sabía mucho de negocios, porque llevaba muchos años en la multinacional, y de repente me di cuenta de que me había anestesiado a mí mismo durante muchos años, ¿no? Entonces me tuve que reinventar desde cero. Empecé a levantar capital con inversores, tuve que constituir una compañía y un día dije, bueno, pues qué bien, tengo una compañía constituida y una patente mundial. Y por cierto, tengo capital de todas estas personas que de alguna forma me han escuchado la emoción con la que les cuento el proyecto, se lo han creído y me han soltado la pasta. Y entonces me enfrenté a lo siguiente, que era decir,
joder, ¿y esto cómo se hace? Porque yo tengo un papel con un dibujo que hice un día, que luego un diseño industrial me ayudó a hacer parecer más bonito, una patente de 76 páginas, que, no, que la entiende el tío que la redactó mientras yo hablaba y nadie más, pero es que no sé cómo se fabrica esto. Y ese fue, yo claramente otro de los momentos en los que me encontré con una... yo soy ciclista, me gusta el ciclismo y hay una expresión en ciclismo que utilizamos que es una mano invisible en el sillín, ¿no? Que parece como que te tira hacia atrás. Cuando estás subiendo un puerto y dices, joder, si es que parece que peso el doble. Bueno, pues ahí había una de esas manos en el sillín que me decían, para atrás. Y ahí empezó otra fase que fue la fase de, pues un cruce del desierto tremendo, por lo que os digo. De repente me encontré en una situación en la que yo había dejado mi brillante carrera en la multinacional, con todo el calor que eso, el calorcito que eso te da. Y me veía en una situación en la que tenía una compañía constituida, capital de inversores privados que tenían una expectativa de lo que les había contado y una patente mundial. Y punto, no había más. Por tanto, lo que había eran unos ingredientes encima de la mesa, pero tocaba cocinar ese pan, hacer una receta que llevase a algo que tuviese valor. Y de nuevo, otra vez, la ecuación de empeño, voluntad, esfuerzo, constancia, dedicación, que yo creo que todos estaremos de acuerdo en que es una fórmula, una ecuación que siempre, siempre deriva en algo de valor, pues de nuevo fue eso lo que, sorteando cada día pequeños obstáculos y creyendo mucho y descubriendo cómo la gente te va ayudando cuando tienes esta voluntad, pues de repente encontramos una forma de hacer las cosas. Para empezar, se cruzó en mi vida un ingeniero industrial que venía de Silicon Valley, un españolito, de Maño, de Zaragoza, y que, pero que también había tenido una carrera brillante, estaba un poco cansado, llevaba 10 años en China y 4 años en Silicon Valley con los mega ricos y las megacorporaciones, tal, y le encantó el proyecto y me dijo, yo me voy. Si me dejas estar basado en Valencia, yo me meto contigo en este barro. Y después de 2 años desarrollando el diseño industrial, la ingeniería y la fábrica, pues llegamos en marzo del 2021, llegamos al hito empresarial muy importante de decir, ¿se puede fabricar? Y empezamos a fabricar a escala, masivamente. Y yo creo que si Isabel me da permiso y es posible por tiempo, voy a compartir una pequeña presentación para que veáis de lo que estamos hablando, porque es que me estoy dando cuenta de que si no, si os digo que hacemos chorizos de cantimpalo, pues es lo mismo que... Sí, por supuesto. Eres tú el que sabemos que tienes una reunión a las 6, pero todo lo que sirva para que vean, Vale, porque es vale, curioso, desde luego. perfecto. Pues nada, voy a compartir pantalla y cuando podáis ver la pantalla, por favor, me lo decís. Perdonad si miro a varios sitios, que en una pantalla tengo la presentación y en otra las tengo a vosotros. No, todavía no. No, No. a ver ahora. Perfecto. ¿Ah, sí? ¿Se ve ya? Sí. Vale. Bueno, igual algunas cositas me voy a repetir, pero creo que es importante que veáis de qué estamos hablando. Quizás algunos conocéis, porque llevamos ya unos meses en el mercado y quizás alguno lo conozcáis. Bueno, esto es también para mí forma parte de la historia, ¿no? De decir, esto es un mercado muy grande, es un mercado gigantesco porque es una categoría con una penetración muy elevada, puesto que prácticamente todos los seres humanos utilizan un producto para su higiene bucodental diaria, ¿no? Digo prácticamente porque no es, desgraciadamente, no es todo el mundo. Pero fijaros que esta es una categoría dominada por las clásicas corporaciones americanas gigantescas, ¿no? Como son Colgate-Palmolive o Procter Gamble, ¿no? Que son las dos compañías que dominan este mercado.
Bueno, y un poco estamos acostumbrados a que sea así, ¿no? Y nos planteamos y por qué no puede haber innovación real en España. Yo creo que mucho es por el mindset de la gente, que es de lo que estamos hablando hoy. Esta es un poco la idea del viaje que hemos hecho, que os he resumido anteriormente, ¿no? Desde que tuvimos la idea, que fue con el viaje de mis padres, hasta que solicitamos la propiedad intelectual, recibimos la respuesta positiva, se constituyó la compañía, levantamos capital. Hemos levantado capital en 4 ocasiones, ahora estamos trabajando en la quinta, que esperemos que suceda. Como os decía antes, hicimos un recorrido por toda la parte más técnica del desarrollo del proyecto para saber cómo pasar una idea de un papel a una realidad industrial. En el 2021 arrancamos la producción a escala, hicimos nuestro primer estudio clínico y desde entonces pues han pasado muchas cosas, ¿no? Y básicamente, pues a fecha de hoy estamos, pues somos una compañía con 48 patentes. La marca Valene, que es el vehículo que hemos tenido que registrar, que es una complicación tremenda tener una marca a nivel internacional, pues está registrada en 41 mercados. Tenemos un funnel de innovación, hemos levantado 2,5 millones de euros. El año pasado el Ministerio de Ciencia nos entregó un premio por ser una compañía altamente innovadora. Tenemos una fábrica en Alicante. Esto forma parte del espíritu del proyecto desde el origen. Yo quería que el I+D, pero también el trabajo de terreno ocurriese en España. Es decir, yo tenía el sueño emprendedor de generar empleo en España y de que se desarrollase todo aquí. Me refiero también a la fabricación de los elementos más básicos del producto, cuando toda la lógica me decía, en mi historia empresarial, que había que fabricar en China, porque es un 40% más económico. Bueno, pues decidimos tomar otra ruta y tengo que deciros que con la subida de los costes de los materiales y los problemas de transporte, ahora es como si la vida nos dijese, ah, mira, por haber sido buenos, ahora os lleváis el premio. Estamos distribuidos en 3.400 farmacias, bueno, en todos los grandes distribuidores. Hemos vendido ya 1,5 millones de euros, estamos facturando 150.000 unidades y estamos presentes en unos países que han ido surgiendo por el camino, ¿no? Esos son eh, detalles, pero que hablan de la consolidación del proyecto, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, os he dicho antes un poco cuál es la naturaleza del proyecto, ¿no? Bueno, la naturaleza del proyecto era, en primer lugar, fue lo que os he adelantado. Todas las publicaciones, hay un montón de información en Google disponible que os habla sobre la vinculación entre la placa dental y las enfermedades sistémicas que os he comentado antes, ¿no? Y la segunda fue lo que os decía antes, esa idea que yo tenía de cómo es posible que la categoría de cepillos dentales no haya tenido ninguna evolución en los últimos 5.500 años. Y ahí podéis ver a la izquierda el primer cepillo del que existe documentación, que está hecho con raíces de plantas, luego el cepillo de Napoleón Bonaparte, que es el segundo, que está en un museo en Francia, que se hacía con pelo de caballo. Luego el de 1970, pues es que veréis que apenas tiene diferencias con el último, que es el cepillo más vendido este año en el Canal Farmacia en España, ¿no? Entonces dices, ¿cómo es posible, no? Y esto lleva a que efectivamente todas las marcas líderes a nivel mundial, pues tienen exactamente la misma oferta, el mismo producto. En gran medida porque se hacen en las mismas fábricas, ¿no? Y el tercer elemento fundamental es ese germen del que os hablaba antes, que yo creo que muchos de vuestros alumnos, estoy convencido de que a lo largo de su vida y más pronto que tarde, porque creo que es más fácil que nazca una planta bonita de una semilla joven y más difícil que ocurra más tarde, ¿no? Por la energía vital, por la cantidad de neuronas y la velocidad a la que eh, esas neuronas generan contenido en la cabeza de las personas jóvenes. Y ahí es cuando yo creo que hay que dotarles de un pensamiento positivo y de un pensamiento de lánzate, ¿no? Entonces, ese tercer elemento fue, como llamamos en marketing, descubrir un insight que era relevante para el consumidor, ¿no? Ese insight relevante para el consumidor era la cara interna de los dientes, que es lo que os conté antes, que nace de mi experiencia personal. Es decir, pero si no le he podido cepillar los dientes a mis papis
en la superficie donde más placa se acumula, ¿no? Se llaman la superficie lingual y palatina. Y ahí fue donde dije, anda, si no existe ningún producto del mundo que facilite esto. De hecho, son todos iguales, como habéis visto, ¿no? Y ahí fue donde nacimos nosotros. Y entonces nacimos como un producto que había sido diseñado considerando la anatomía humana real. Es decir, nosotros, bueno, en su momento yo, lo primero que tuve en cuenta fue una dentadura real. Y alrededor de una dentadura diseñé un cepillo de dientes para que me hubiese facilitado en su momento poder cepillarles a papá y a mamá toda la superficie dental a la vez. Este mismo principio de trabajo lo tuvo el ingeniero que diseñó la Vespa, que se llamaba Corradino d'Ascanio, que debía ser un tío muy curioso, que lo primero que diseñó de la Vespa, que se convirtió, como sabéis, en un fenómeno y en un hito a nivel mundial, lo primero que diseñó de la Vespa fue un señor sentado y alrededor del señor hizo un vehículo. Pues esto es exactamente igual, ¿no? Nosotros buscábamos con este diseño un producto que se adaptase a la anatomía y no al revés, puesto que, como estoy seguro que os pasa a algunos de vosotros, el cepillo dental actual, una gran parte de la población lo utiliza para cepillarse los dientes, pero luego se queda en casa para cepillar los azulejos de la cocina o las juntas de lavavajillas o las zapatillas o la cadena de la bici. Bueno, pues eso ya dice mucho, ¿no? ¿Y cómo funciona este producto? Para los que no lo hayáis conocido todavía, pues espero que suene el audio. Si no suena, me lo decís, por favor. Creo que no suena el audio, ¿no? Yo Yo no No. lo escucho tampoco el sonido. sí. Bueno, pero yo creo que se entiende muy bien, sí. Bueno, perdonad porque no sé por qué lo del audio es una cosa que me tiene frito. A ver si consigo. Es que sí que hay una forma. Bueno, es que con audio cambia muchísimo, lógicamente, como ver una peli muda o ver una peli con audio. Pero el concepto supongo que lo habéis entendido, ¿no? Por tanto, es el primer cepillo del mundo que limpia la superficie interna de los dientes, bueno, que limpia toda la superficie dental a la vez. Como veis, es un cabezal que abraza la dentadura por todas sus superficies. También es el primer cepillo del mundo que tiene un cabezal independiente del mango, por tanto giro a 180 grados. Esto que parece una cosa obvia, hay una compañía que a mí me gusta mucho cómo lo ha hecho desde el punto de vista de creación de marca, que es Gillette, que nació en 1900, pero no fue hasta 1970 que alguien en la compañía dijo, ¿y por qué no hacemos el cabezal independiente del mango? Y eso transformó literalmente la compañía, ¿no? Y ya sabemos todos desde entonces el bicho que es Gillette, a qué precios cobran los cabezales, etcétera, ¿no? Pero realmente fue una innovación que tenía mucho sentido. Bueno, pues yo en su día pensé, pues si tiene sentido para una maquinilla afitar para adaptarse al contorno del rostro o al contorno del cuerpo, pues mucho más sentido tiene para adaptarse a una estructura como es la dentadura humana, ¿no? Y por último, esto también era algo que yo conocía muy bien por mi anterior vida, es que todos los cepillos del mundo, como están hechos todos iguales, todos utilizan nylon. Desde hace unos 70 años se dejó de utilizar el pelo de cerdo, que por eso se llaman cerdas todavía hoy en día, vulgarmente, para pasar a utilizar un material sintético como es el nylon. Pero el nylon, como ves en pantalla, primero se hace por un sistema de cosido, se perforan unos orificios en el cabezal y luego se cosen unos mechones de nylon dentro. Bueno, pues el nylon tiene la particularidad de que retiene humedad. Entonces, todos los humanos, después de cepillarnos los dientes, primero lo solemos hacer en nuestro cuarto de baño. Y después de cepillarnos los dientes, lo limpiamos debajo del grifo del agua para remover los restos de dentífrico y los restos de alimentos.
Y generalmente lo depositamos en un vasito mono, medio feo, en un entorno como es el cuarto de baño, a menos de 2 metros de un inodoro, que por motivos evidentes tiene una carga bacteriostática elevadísima, ¿no? Os invito a que busquéis vídeos en YouTube que se hacen con cámaras especiales para ver los fuegos artificiales que ocurren en un cuarto de baño con estas cámaras cuando se tira de la cadena. Mejor que lo hagáis eh, antes de comer o después. Pues la realidad es que existe cantidad de bibliografía que demuestra que el cabezal de un cepillo es una especie de mini parque jurásico, porque concentra, debido a la alta carga de humedad, concentra una carga de bacterias enorme. Y se sabe que una gran parte de las enfermedades que tenemos los humanos cuando decimos, no, me he debido a que atarrar, no, es el aire acondicionado, no es que hace frío, ¿no? Pues una parte, no se sabe cuál, es por el uso del cepillo de dientes, porque estamos trasladando directamente a la mucosa oral unas bacterias que no deberían de estar ahí. Y esta fue otra de las innovaciones. Nosotros vimos que se podía, la tecnología permitía hoy en día fabricar filamentos con un material que es un elastómero, que antes no se podía, y ahora ya se puede, con un nivel de granularidad, y el elastómero, por un lado, es hidrófobo, por tanto ya no tiene la capacidad de retener la humedad, y por otro lado, pues en nuestro proceso de inyección lo combinamos con un aditivo antibacteriano que nos permite decir que elimina el 99,9% de las bacterias. ¿Vale? Bueno, yo creo que con esto, para no aburriros más, es más que suficiente. Al final, lo importante para mí era compartir con vosotros el decir, a mí un día me ocurrió una experiencia y tuve una idea y encontré los ingredientes para ponerme a trabajar en esa idea. Se dieron muchas circunstancias. Eh, algunas las tuve que controlar yo, otras fue la vida que me empujó, pero tuve un montón de ocasiones para darme la vuelta y volver al calorcito de la comodidad. Y me consta que prácticamente todas las personas pasamos en algún momento de nuestra vida por situaciones similares, o por lo menos todos hemos tenido alguna ocasión una idea de, pues me gustaría, como seguramente le pasó a Isabel en su momento, con el resto de miembros de la Fundación Créate, y lo llevaron a cabo. Yo, muy agradecido por lo que me ha ocurrido a mí, que no estamos más que en el principio de este viaje, me encantaría trasladaros para que pudiese tener un efecto regadera con vuestros alumnos, porque insisto en que vosotros creo que sois un cartucho de dinamita, todos vosotros, que puede ser dinamita mojada o dinamita seca. Y ojalá seáis dinamita seca, para que explotéis bien fuerte delante de vuestros alumnos este mensaje. Y como yo, hay muchísima gente que por sus circunstancias ha decidido seguir adelante pese a las adversidades. Y yo muchas veces me imagino un país como el nuestro, en el que en lugar de que el 99% de los estudiantes de FP o de cualquier carrera universitaria decidiesen dedicar su talento a una multinacional americana, que bienvenidas sean y muy gracias por todo lo que han hecho por muchos países, ¿no? Pero si un porcentaje de estos potenciales empresarios decidiese en un momento de su carrera seguir su ambición, es que creo que estaríamos ahora mismo hablando de un país muy diferente, de una sociedad muy diferente. Y creo que es la responsabilidad de cada uno de nosotros, de los que creamos en esto. Pero bajo mi punto de vista, esa simiente o ese germen tiene que depositarse en estos chicos y en estas chicas ahora, en este momento, para que cuando les llegue ese tren a sus vidas, recuerden a su profesor dinamita y conecten los puntos, como decía Steve Jobs,
y por lo menos tengan la curiosidad de lanzarse a explorar. Así que nada, con esto yo, la verdad, os he contado todo lo que os quería contar. Perdonad por el rollazo. Se nota que se vive con pasión cuando uno tiene un bebé. Y me parece que Isabel quería que tuviésemos ahora un momento de preguntas. Y Cristina. Sí, 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 si tienes tiempo, yo creo que 5 minutos habría posibilidad, o bueno, estamos Sí, justo. No hay problema, sí. Bueno, por nuestra Por parte, favor, si lo hace digo falta cambiar toda la escaleta, como si estamos aquí toda la tarde, es maravilloso, sí. lo siento, porque igual me he comido más tiempo del que debía. Ya me Para lo- nada, de verdad. interesantísimo. Creo que algunos ya empezaron rompiendo el hielo en el chat preguntando dónde se puede conseguir, ¿no? Por ahí parece que ya, Mm. pero Pues si hay sí. también otras preguntas, adelante y también podéis plantearlas abriendo el micrófono. Genial. Si queréis, voy recopilando y te voy lanzando para que no tengas que estar leyendo. Bueno, dice María del Pilar Rodríguez, qué pasada experiencia de vida y de persona, sin duda. Muchas gracias. Se lo va a pasar a los alumnos, que esto es una cosa que, bueno, quedará grabado y os lo paso a los profes, todos los profes para que lo paséis a los alumnos. Y pregunta que, ¿dónde se compra el cepillo? Que es una pasada. Mm. Pues el cepillo se puede comprar en farmacias, estamos ya en 3.400 farmacias en España, lo podéis comprar online en nuestra web. Vamos, el objetivo no era vender los cepillos, era trasladar la pasión y todas las posibilidades que existen en la gente, pero creo que a vosotros la vida os ha dado el rol y vosotros habéis decidido asumirla. Aparte de que yo admiro mucho la profesión de profesor, cualquier formación, yo mismo he sido profesor durante varios años y ha sido únicamente por vocación. Entonces, admiro muchísimo vuestro trabajo, pero creo que la sociedad no es consciente de la responsabilidad que recae sobre vuestras espaldas. Menos mal que vosotros sí que sois conscientes. Y el cepillo en farmacias o en la web o en Amazon. Qué bueno. Podéis ir poniendo preguntas. Yo, bueno, de momento te voy a hacer una mientras llegan más preguntas. Bueno, más bien es eh, una petición. Si puedes mandarle un mensaje a los alumnos de forma directa, ya que va a quedar grabado, te has dirigido a sus profes y si puedes dirigirte a ellos directamente, ¿y qué les dirías, ¿no? A estos alumnos que te escuchan directamente desde el aula? Pues un poco el resumen de lo que hemos comentado hoy, ¿no? Les diría que dejen salir al superhéroe que llevan dentro, que se lo crean, que le cuiden, que le alimenten y que exploren. Eso le diría a los alumnos, que no se rindan, que realmente la historia de la humanidad está llena de ejemplos en los que se demuestra que todo lo que cuesta tiene valor, en todos los sentidos de la vida. Si cuidar y criar a tus hijos te ha costado mucho, hay muchísimo valor en ello. Si a vosotros llevar a término vuestras clases y vuestros cursos año tras año os cuesta mucho, hay valor en ello. Y de la misma forma creo que existe el riesgo de que si no encontramos esfuerzo, necesidad de esfuerzo en lo que hacemos, es muy probable que no exista valor. Entonces, cada uno tiene que elegir cómo tiene que vivir su vida. Yo estoy convencido de que si hablamos a los jóvenes, somos capaces de despertar en ellos una fuerte voluntad de vivir explorando, de no someterse a lo convencional y sobre todo de, de probar su talento, de probarlo. Creo que todos hemos tenido en algún momento la experiencia de estar delante de un futbolín, por ejemplo, y qué chaval no dice en un momento, pues voy a la primera vez. Bueno, pues esto, si me permitís la comparación, es un poco igual, ¿no? Pero insisto en que hace falta que alguien, tiene que haber un actor en toda esta cadena que sea el interruptor, ¿no? Que pegue una
pedazo de descarga, de un chispazo a la gente. Y creo que eso sois vosotros. Qué bueno. Preguntan varios profes que, bueno, hay una cantidad de trabas administrativas que además has comentado, ¿no? El tema de la patente, etcétera. Bueno, pero preguntan cuál puede ser la diferencia o cuál has visto tú que es la diferencia entre otros países y España con este tema. Bueno, sí. Hay trabas administrativas, sí, pero yo creo que eso ha avanzado muchísimo, gracias a Dios, y quizás no estamos al nivel de países como UK o los países escandinavos o en muchos países en Centro Europa o incluso Estados Unidos, donde quizás la administración es más veloz, más rápida, pero os digo que no estamos tan mal, ¿eh? Yo he vivido muchos años en Italia y quiero mucho ese país, pero madre mía, es un coñazo mover cualquier papel en Italia, tremendo. Yo creo que eso ya no es un motivo de no hacer cosas. Me parece lo menor de todo, francamente. Y sin embargo, el hecho de que exista una normalización de que la gente quiera emprender, crear, desarrollar, eso sí que creo que en España no hay. Y en Estados Unidos es, como sabéis, lo habréis oído muchas veces, es muy normal. Es muy normal que una persona formada y con talento y con apetito diga Bank of America o P&G. No, yo quiero montar mi propia startup. Yo quiero lo que sea. Hacer bolis transgénicos, cepillos de dientes o un software que nos conecte a todos por las noches. Y eso es lo que creo que aquí tenemos que empezar a desarrollar. Qué buena experiencia, Paul. Qué gusto tenerte y escucharte para todos. No te queremos robar más tiempo. Lo último que os voy a pedir a todos es que nos hagamos una foto, así aunque sea a nivel online. Os voy a poner todos en galería para que estemos todos con Paul y nos despidamos eso con una sonrisa y bueno, aunque no se escuche, un fuerte aplauso porque de verdad es un honor poder haberte escuchado y bueno, pues voy con la foto, ¿eh? ¿Preparados? ¿Listos? Muy bien. Muchísimas gracias, Paul. De verdad, no sé cómo agradecértelo. Creo que los profesores además también lo han reflejado todo el entusiasmo por escucharte en los comentarios y bueno, pues un placer haberte escuchado. Yo, por mi parte, de verdad, bueno, aparte de darle las gracias, por supuesto, a Isabel, a Cristina por dejarme participar, a todos vosotros por escuchar el rollo que os he soltado. Os digo, lo hago por vocación. Me encantaría pensar que puedo colaborar en el impacto que creo que debemos dejar en nuestro país, en nuestra juventud, en nuestra sociedad. Mm, si alguno de vosotros necesita que un día me invitáis a vuestras escuelas a dar una charla, yo haré todo lo posible por estar, porque realmente tengo ese compromiso conmigo mismo de hacerlo, pero insisto en que vosotros sois, bajo mi punto de vista, una palanca que es la que cambia de vía en los grandes trayectos. Y sois la palanca que cambia de vía. Y tenéis que considerarlo así, vivirlo así y cambiar las vías de los jóvenes. Bueno, qué Ahí queda. Muchísimas gracias, Paul. Gracias a vosotros. Con esto iniciamos, ¿no? Un abrazo muy fuerte, por Paul. aquí arriba, o sea que gracias. Muchas gracias a todos por vuestros mensajes. Mucha suerte a todos. Gracias, Paul. Un abrazo. Un abrazo.